Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. For the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para hacerse llegar a sus hogares lo mejor de la literatura, de los libros y de la intelectualidad. Hoy, en nuestro programa número 231, estaremos conversando sobre una disciplina deportiva que ha acompañado a la humanidad desde el principio de los deportes, es decir, desde el principio de nuestra forma de pensar, de ser y de entendernos. Hablaremos de las relaciones que tienen los libros y el boxeo. Si hay algo que caracteriza a los seres humanos, además del habla, es la capacidad que tienen para hacerse daño o intentarlo. El boxeo es una puesta en práctica de estas dos habilidades, de hablar, de conversar, de llegar a acuerdos y también de caerse a puñetazos. Y por eso podríamos decir que es una contribución del ser humano a la manera en la cual se van a entender las civilizaciones del futuro. Todas las formas de entendimiento social del mundo han diseñado para bien o para mal, alguna manera de boxeo. El que conocemos como boxeo, boxing, proviene de Inglaterra, es el boxeo inglés. También existe un boxeo francés, el Sabat. Existe el boxeo chino o boxeo Shaolin, el kickboxing o boxeo japonés, el Muay Thai o el boxeo tailandés, el Sun Kung Kang o boxeo filipino, y hay cientos de antiguos estilos de pugilato que todos provienen desde la antigua Grecia, cuando se instituyó este deporte que fue hasta incluido en las antiguas Olimpiadas. La relación de los escritores con el boxeo es la misma que pueden tener muchos escritores con la música, con la pintura y con diferentes manifestaciones de la cultura humana. Así que hay quienes aman el boxeo y quienes lo deploran y encuentran en él lo peor del ser humano. De todas maneras, hoy nos vamos a concentrar en las voces de escritores que han dedicado parte de su obra a escribir sobre estos maravillosos encuentros cuerpo a cuerpo. Estas maneras de dirimir problemas, muchas veces también maneras de divertirse y otras de ganar dinero a través de las apuestas. El boxeo se encuentra en nuestra sangre latinoamericana
se encuentra en nuestro origen como civilización occidental y creemos que como manifestación cultural merece nuestra atención. Quizá con ello entendamos la manera en la que piensan grandes escritores. Por ejemplo, Ernest Hemingway le gustaba hablar de otros escritores como si fuese un boxeador y se refiriera a ellos en términos pugilísticos. Decía algo como: yo a Chekhov le gano por puntos en un fallo unánime, o algún tipo de idea parecida. Yo creo que todos ustedes tendrán algún tipo de experiencia con el boxeo. Háganmelo saber al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @librería radio en Twitter y en Instagram. Esas son las maneras en las cuales ustedes pueden comunicarse con nosotros. Y háganos saber si les gusta el boxeo o si no les gusta, qué opinión tienen sobre él y si han leído algún libro que esté relacionado con este antiguo arte de compartir puñetazos. El origen del boxeo es africano, casi como la vida misma, y se remonta al año 6000 antes de Cristo en la zona de la actual Etiopía, de donde se difundió primero a la antigua civilización egipcia y a las civilizaciones mesopotámicas, luego donde se encuentran bajorrelieves de boxeadores que datan del 5500 antes de Cristo. De Egipto pasó a la civilización minoica, desarrollada en Creta, mientras que de Mesopotamia se expandió a la India. Los pugiles egipcios utilizaron una especie de guante que cubría el puño hasta el codo. La costumbre de utilizar guantes se encuentra también en Creta y luego en la antigua Grecia, donde ya existen referencias al boxeo en la Ilíada de Homero en el siglo VIII antes de Cristo. Ceñidos ambos contendientes, comparecieron en medio del circo. Levantaron las robustas manos, acometiéronse y los fornidos brazos se entrelazaron. Crujían de un modo horrible las mandíbulas y el sudor brotaba de todos los miembros. El divino Epeo, arremetiendo, dio un golpe en la mejilla de su rival que le espiaba, y Euríalo no siguió en pie largo tiempo porque sus hermosos miembros desfallecieron. Como encrespándose la mar al soplo de Bóreas, salta un pez en la orilla poblada de algas y las negras olas lo cubren enseguida. Así, Euríalo, al recibir el golpe, dio un salto hacia atrás. Pero el magnánimo Epeo, cogiéndole por las manos, lo levantó, rodeándole los compañeros y se lo llevaron del circo. Arrastraba los pies, escupía negra sangre y la cabeza se le inclinaba de un lado. Sentaronle entre ellos desvanecido y fueron a recoger la copa doble. La Ilíada, canto 23, verso 676. En el año 688 a.C., los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, en su edición 23ª, incluyó al boxeo con el nombre de Pagmé, en el griego pelea de puños, donde se consagró como el primer campeón olímpico de boxeo Onomastos de Esmirna. En Grecia, los pugiles se entrenaban con sacos de arena llamados coriocos y utilizaban unas correas de cuero llamadas imantes.
que les cubrían las manos y muñecas y a veces los antebrazos, aunque dejando los dedos libres. En el siglo VII a.C., los imantes evolucionaron para transformarse en ispagiras, primero y luego en guantes, llamados oxies gimantes. El boxeo también fue practicado en los primeros tiempos de la antigua Roma, pero fue prácticamente eliminado como actividad en toda Europa con la aparición del cristianismo. Contrariamente a lo que sucedió en Europa, el boxeo tuvo una gran difusión en toda Asia. Se estima que a comienzos de la era cristiana apareció el Muay Boran o el boxeo artesanal en el sudeste asiático. Legendariamente se ha atribuido a Bodhidharma, monje hindú y patriarca budista que vivió en el siglo V, la creación del boxeo Shaolin o boxeo chino, debido a su aparición en el monasterio de Shaolin. Aunque modernos historiadores chinos han cuestionado seriamente la veracidad de la leyenda y han encontrado pruebas de la existencia del boxeo en China antes de la expansión del budismo. Las formas definitivas del boxeo Shaolin fueron creadas por Xue Yuan, probablemente durante la dinastía Ming, entre 1368 y 1644. En el Shaolin Xuan, la práctica del boxeo está íntimamente relacionada con el control del Qi, una energía interna que se atribuye a los seres vivos. Un antiguo libro de sabiduría china dice lo siguiente: sin el Qi no existe la fuerza. Un boxeador que grite y lance su mano con ferocidad no tiene verdadera fuerza en su golpe. Un verdadero boxeador no es espectacular, pero su puño es pesado como una montaña. Esto es debido a que posee el Qi. Después de una larga práctica, el Qi puede ser enfocado sobre cualquier punto de ataque que se desee. La voluntad manda al Qi, el cual puede ser colocado sobre cualquier punto instantáneamente. ¿Cómo va esta noche de boxeo y literatura? Hazme saber tus opiniones al 0424-672-3597 con nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una breve pausa de 2 minutos para escuchar los mensajes que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/Spotify. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Pequeña oda a un negro boxeador cubano. Tus guantes, puestos en la punta de tu cuerpo de ardilla y el punch de tu sonrisa. El norte es fiero y rudo boxeador. Ese mismo Broadway que en actitud de vena se desangra para chillar junto a los rings, en que tú saltas como un moderno mono elástico, sin el resorte de las sogas ni los almohadones del clinch.
Ese mismo Broadway que unta de asombro su boca de melón ante tus puños explosivos y tus actuales zapatos de charol. Ese mismo Broadway es el que estira su hocico como una enorme lengua húmeda para lamer glotonamente toda la sangre de nuestro cañaveral. De seguro que tú no vivirás al tanto de ciertas cosas nuestras, ni de ciertas cosas de allá, porque el training es duro y el músculo traidor, y hay que estar hecho un toro, como dices alegremente, para que el golpe duela más. Tu inglés, un poco más precario que tu endeble español, solo te hará servir para entender sobre la lona cuánto en su verde slang mascan las mandíbulas de los que tú derrumbas, jab a jab. En realidad, ¿acaso no necesitas otra cosa? Porque como seguramente pensarás, ya tienes tu lugar. Es bueno, al fin y al cabo, hallar un punching bag, eliminar la grasa bajo el sol, saltar, sudar, nadar, y de la Suiza al shadow boxing, de la ducha al comedor, salir pulido, fino, fuerte, como un bastón recién labrado que con agresividades de blackjack. Y ahora que Europa se desnuda para tostar su carne al sol y busca en Harlem y en La Habana jazz y son, lucirse negro mientras aplaude el bulevar y frente a la envidia de los blancos hablar en negro de verdad. Nicolás Guillén. La literatura ha tenido relación quizá con todas las formas del hacer humano. Lo humano y lo literario están de por sí conectados. Y ya sabemos, bueno, que el boxeo es una de estas expresiones de la actividad humana que nos ha acompañado durante siglos, siglos y siglos. Y quizá nos acompañe durante algunos siglos más. La era del boxeo, tal y como lo conocemos, este boxeo inglés, se da por allá por el año los años 1600. Vamos a revisar un poco esa historia. La palabra boxing era usada en Inglaterra en el siglo XVI para referirse a una riña de puños. Pero la primera constancia de un combate de boxeo como justa deportiva entre dos contrincantes es del año 1681, mientras que el primer uso de la palabra boxing para referirse al deporte data de 1711. En el siglo XVIII el boxeo se convirtió en una práctica deportiva de gran difusión en Reino Unido y sus colonias, ingresando así a América. Durante 2 siglos los combates se realizaron sin guantes, a puño limpio y sin límite de tiempo, con el fin de organizar espectáculos de apuestas, conformando una práctica muy violenta en la que habitualmente los pugiles resultaban seriamente lesionados o hasta muertos. En esos primeros años los espectadores formaban un anillo, que en inglés significa ring, alrededor de los combatientes, que solían ser varones, aunque también se realizaban luchas de mujeres e incluso de animales. En las primeras décadas del siglo XVIII aparecieron en Londres personas que autorizaban maestros de defensa, Master of Defense. En 1919, uno de esos maestros, el británico James Fick,
se proclamó campeón de Inglaterra y retó a cualquier persona blanca a vencerlo en el ring del anfiteatro que él mismo construyó en la posada Greenwood y luego también en Londres. Se estima que entre 1719 y 1730 o 34, Fix realizó 270 peleas, ganando todas menos una. A la muerte de Fix, en 1937, uno de los periódicos londinenses realizó la siguiente crónica. El sábado pasado hubo una prueba de habilidad entre el invicto héroe Muerte, de un lado, y al otro, el hasta ese momento invicto héroe Mr. James Fick, el famoso luchador por premio y maestro de la noble ciencia de la defensa. La batalla fue obstinadamente peleada por ambos lados, pero al final el primero obtuvo una victoria total y el segundo, obligado a someterse a un adversario superior, valientemente y con dignidad se retiró, expirando esa tarde en su casa de la calle Oxford. Jack Boughton fue el campeón sucesor de Fix. Introdujo un enfoque técnico y metódico a la práctica del deporte, optimizando los golpes y desplazamientos. En 1741 venció a George Stevenson en un combate de 35 minutos, a resultas del cual Stevenson murió pocos días después. Inicialmente, Broughton abandonó la práctica del boxeo, pero luego se convenció de que él mismo precisaba de reglas pensadas con el fin de evitar que los pugilistas sufrieran daños irreversibles. De ese modo, el 16 de agosto de 1743, Jack Broughton dio a conocer en su anfiteatro las primeras reglas del boxeo moderno, que serían conocidas por su nombre y que le valdrían el reconocimiento como el padre del boxeo inglés. Las reglas de Broughton estaban integradas por 7 reglas que eran obligatorias para los pugilistas. Las reglas establecían el deber de retirarse a su propio lado del ring ante una caída del oponente, la cuenta de medio minuto luego de una caída para ubicarse en el centro del ring y recomenzar el combate o ser considerado hombre vencido, que solo los pugiles y sus segundos podían subir al ring, la prohibición de arreglos privados entre los pugiles sobre el reparto del dinero, la elección de umpires para resolver disputas entre los boxeadores, la prohibición de golpear al adversario cuando se encuentre caído y la admisión de las llaves solo por encima de la cintura. Broughton también creó los cuadriláteros de boxeo elevados y el uso de guantes de entrenamientos y demostraciones para acolchar los golpes. Las reglas de Broughton se mantendrían en vigencia con algunas modificaciones hasta 1838, cuando fueron reemplazadas por las reglas del London Prize Ring. En este periodo se introdujo el boxeo en Estados Unidos. El primer boxeador estadounidense del que se tiene noticia fue Bill Richmond, un afroamericano nacido esclavo, conocido como el Terror Negro, quien solo perdió una pelea en 1805, cuando con 41 años combatió contra el entonces campeón mundial Tom Cribb para ser derrotado en el Asalto 60. También se destacó por entonces Thor Molyneux, un esclavo de Virginia que compró su libertad con sus ganancias en el boxeo y que también perdió con Cribb en 1811. El boxeo ha sido parte de la cultura popular moderna de varios países, al ser plasmado en canciones, en obras cinematográficas, en otras formas y en diversos objetos. Representaciones de boxeadores han sido creadas en esculturas y caricaturas y carteles que son vehículos de la expresión de ideas, críticas y ángulos políticos. Pinturas artísticas han reflejado algún evento de boxeo
Y en filatelia, diversos diseños de estampillas han circulado celebrando tanto el deporte como al deportista. Se han escrito libros y se han publicado revistas. Del boxeo se ha derivado artículos novedosos, como por ejemplo llaveros, juguetes y videojuegos. En dibujos animados se ha ligado con el canguro y en realidad a canguros y gatos se le ha puesto guantes de boxeo. También existe una bandera australiana que lleva el pictograma de un canguro boxeador. La mascota y logotipo del Netscape Communication Mozilla originalmente era verde y usaba guantes de boxeo. El anime Hamine no Ippo trata de un chico de preparatoria que se dedica al boxeo y desea convertirse en boxeador profesional. El boxeo también es tratado, aunque de forma despectiva, en un capítulo de la serie El Chavo del Ocho. Don Ramón le cuenta al Chavo sus historias como boxeador y al ver el golpe que el Chavo le da a Kiko, comienza a entrenarlo. Después, el Chavo le muestra a Kiko lo que aprendió y al ser golpeado se queja con su madre. Esta y el profesor Girafales deciden encarar a Don Ramón considerando que le está enseñando la antesala del manicomio. En el año 2006, Aini Mann y Gali Marousui, como directoras de arte, ganaron un premio Grammy por el mejor diseño de embalaje con la portada del álbum The Forgotten Arm, el brazo olvidado en español, el cual es ilustrada con un encuentro cercano de boxeo. Ahora, en la siguiente parte, estaremos conversando con ustedes sobre los libros, la literatura y el boxeo. Recuerden que pueden reportar su sintonía al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Me gustaría muchísimo también saber si recuerdan algunas películas que traten de boxeo. Se encuentra siempre en nuestra memoria Rocky, ¿no? Que reproduce la vida del boxeador Rocky Marciano. Pero hay muchísimas y ustedes quizás nos puedan ayudar a hacer una lista maravillosa de eso. Vamos a hacer una breve pausa de 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Síguenos en @Librería Radio. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. El ring es un espacio de paz. Los boxeadores suben a la lona para respetarse y los golpes, en la medida de lo posible, se esquivan. Pero si el contacto se produce, se encajan. La derrota es otro modo de alcanzar la dignidad y de bajarse del ring. Esta premisa une a la vida con el boxeo en una metáfora recíproca que enuncia lo que una y otra significan. La violencia, inherente al ser humano, es un medio de expresión de la vida, pero no del ring. El boxeo avanzó con un siglo XX que trajo consigo la vanguardia artística, el cine, la publicidad, el pop, la televisión, la radio, la crónica y el auge editorial. Con todos ellos y en cotas diversas de popularidad, el boxeo mantuvo una estrecha relación que lo convirtió en un espectáculo de masas, pero pasado el tiempo la sociedad cambia vertiginosamente sus gustos y las confusiones morales
éticas y estéticas en torno al pugilismo lo han renegado a un generalizado desprecio hasta arrinconarlo, porque la imagen del boxeo como un espectáculo salvaje y la del boxeador como un individuo inculto han forjado una opinión frente al pugilismo que demuestra la larga distancia existente entre uno de los deportes más inteligentes, culturales y filosóficos del mundo y un público que ignora su naturaleza. Estas peculiaridades son las que en gran medida ha contemplado y admirado el oficio de la escritura, tanto en la ficción como en la crónica periodística. De la notable y larga lista de referencias que podríamos aludir, solo nos centraremos en las principales y más altas de la literatura boxística contemporánea. De esta manera estaremos comenzando a ver cuál es la relación entre este mundo del boxeo y la literatura, sobre todo de la literatura anglosajona, donde tiene un gran nicho de escritores y de amantes este deporte. Por ejemplo, Lord Byron boxeó y escribió con el mismo ímpetu. En su caso, los entrenamientos con John Jackson, estrella pugilística de la época, le ofrecieron la disciplina y el temperamento de superación que anhelaba. En sus diarios lo dejó escrito. Tras una jornada con Jackson, escribió una oda a Napoleón. Por su parte, el celebérrimo creador de Sherlock Holmes dotó a sus personajes de un especial aprecio por el boxeo y dedicó al noble arte un puñado de cuentos que tienen en español el nombre de Historias del Ring, publicadas en 1995. Además, Conan Doyle firmó la magnífica novela Rodney Stone del año 1896, publicada en el año 2011 por la editorial Capitán Swing. El novel irlandés Bernard Shaw daba a la imprenta en 1882 la profesión de Castle Byron, editada en español en 1998. En su generoso epílogo a la reedición de ese libro, el autor ofreció una discutible visión del boxeo que en todo caso es de agradecer por el serio interés con la que lo afronta. Si Shaw ya hablaba en el primer año del 1920 de la decadencia experimentada por el pugilismo en Inglaterra, pronto el boxeo encontrará en Estados Unidos su principal escenario de perpetuidad. Es Jack London, el primer gran escritor estadounidense que se entrega por completo a la escritura del boxeo. El 4 de julio de 1910 se hallaba en Reno con el propósito de contar al mundo el enfrentamiento entre James J. Jeffries y el ya aludido Jack Johnson, dos hombres, pero también dos razas, la blanca y la negra. Situaron en el ring la cuestión palpitante del racismo. No se trataba solo de boxeo. Una civilización ponía en evidencia su capacidad de odio. London relató para el New York Herald los días previos al combate, además de los 15 asaltos. La literatura periodística del boxeo había nacido. Con todo, el magnífico fabulador que London lleva dentro lo induce a crear un puñado de cuentos sobre el boxeo que suponen lo granado del género. Hablamos de la obra maestra titulada Por un bistec, junto al cuento El Mexicano y el poco conocido El Juego del Ring, forman un triunvirato que le da nacimiento a la narrativa boxística. Hemingway ha logrado que su leyenda perpetúe también la pasión por el boxeo que sobradamente demostró. El combate que disputó con Callaghan, arbitrados por Scott Fitzgerald, no falta en ninguna alusión que se aprecie con respecto al mundo del boxeo y la literatura. Pueden imaginarse a Hemingway boxeando con Callaghan y arbitrados por el gran escritor Scott Fitzgerald, el autor del Gran Gatsby. Sin embargo,
El bronco carácter del escritor fue más fuerte que su dedicación a la escritura boxística. El cuento 50 de los grandes es el mejor que entrega sobre este tema y uno de los mejores cuentos de la cuentística del gran Ernest Hemingway. La primera gran novela sobre el boxeo, que alcanza fama internacional y se detiene a explorar los oscuros entresijos de las 12 cuerdas, es La implacable Más dura será la caída. Su autor es Bud Schumberg, príncipe de Hollywood. Era el hijo del dueño de la Paramount, quien ofrece el testimonio de Eddie Lewis, cronista de boxeo en horas bajas, pero que aún arrastra su leyenda sobre un negocio al que acaba accediendo: catapultar a la fama a un mediocre boxeador argentino apodado Toro Molina. Mark Robson dirige en 1956 una fiel adaptación que, sobre todo, nos regaló la despedida de Humphrey Bogart, lobo de mar, luminosamente gris, apiadado de sí mismo, que toma las decisiones justas y comete los errores adecuados. El acuñado nuevo periodismo tomó al boxeo como uno de sus temas predilectos. Aunque Linklater ya ejercía maestría en las primeras décadas del siglo XX y escribió Campeón, que por cierto es un cuento maravilloso que todos deberían leer y está incluido entre los mejores cuentos del mundo, el cuento en el que Mark Robson basó El ídolo de barro de 1949, también deberían ver esa película, protagonizada por el gran Kirk Douglas y por Marilyn Maxwell, Arthur Kennedy, Paul Stewart, Ruth Roman y Lola Albright. Fue galardonada con el premio Oscar del año 1950 a mejor montaje y con el premio Globo de Oro del mismo año a mejor fotografía. Espero que la busquen y la disfruten de verdad. Esto es un universo, ¿no?, de acciones. El escritor Guy Telese, en el año 1957, tiene al boxeo entre los temas desarrollados de sus mejores escritos. Él escribe unas crónicas maravillosas sobre Floyd Patterson, sobre Ali, sobre Joe Louis, todos ellos compilados en una antología titulada El silencio del héroe, publicada por Alfaguara en el año 2013. En el año 1958, el periodista deportivo W.C. Haynes publica la novela El Profesional y confluye en ella los ingredientes de la mejor ficción boxística: el gran combate por el título mundial, el boxeador que agota su última quimera, el entrenador que sueña con tutelar a un campeón y el periodista que acompaña al pugil protagonista y narra su mundo y su esfuerzo. En definitiva, es la novela maestra del boxeo. Norman Mailer, otro de los capitostes del nuevo periodismo, queda prendado por la esencia del incombustible Muhammad Ali y lo convierte en el motor de sus estupendas crónicas Rey del Ring y El Combate, dos libros dedicados al mundo del boxeo. En la primera narra el enfrentamiento con Frazier, en la segunda el ya mítico encuentro africano con Foreman. Mailer despliega su talento incisivo para hacernos convivir en su lectura del héroe sin olvidar la premisa de su oficio: informar detalladamente sobre un evento que siempre reúne en el ring a mucho más que dos vidas. En cuanto al género del ensayo norteamericano, resultan imprescindibles las obras de Joyce Carol Oates y de David Rennick. La autora neoyorquina firma del boxeo, donde despliega recuerdos, lecturas y reflexiones que tejen un bello y lúcido cuaderno que deben leer tanto los amantes como los detractores del boxeo. Rennick convoca en su Rey del Mundo, publicado por De Bolsillo en el año 2015, el talento que le hizo merecedor del premio Pulitzer.
esta vez conformando un documentadísimo relato de Muhammad Ali, que es también una potente radiografía del convulso tiempo que él protagonizó. Y estos apuntes que hemos estado leyendo pertenecen a un maravilloso artículo de la revista Que Leer, de la autoría de Daniel María. Yo espero que ustedes puedan, disfrutar de este artículo. Se los voy a poner en nuestra página web para que lo descarguen, el PDF de este maravilloso artículo de 4 increíbles páginas donde se recomienda, toda la literatura del boxeo. Muy bien, pero muy bien explicada. Vamos a hacer una breve pausa. Son apenas 2 minutos en los cuales nos vamos a detener y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La vieja me escuchaba todas las peleas. Y vos sabés que ella también me escuchaba. Un día me dijo que me había conocido por la radio porque el hermano puso la pelea con uno de los Thanos. ¿Vos te acordás de los Thanos? Ya no sé de dónde los iba a sacar el Trompa, me los traía fresquitos de Italia y se armaban unas leñadas en River. Hasta me hizo peleas con 2 hermanos, con el primero fue colosal. Al cuarto round se pone a llover, ñato, y nosotros con ganas de seguirla, porque el tanito era de ley. Y nos fajábamos que era un contento, y en eso empezamos a resfalar y dale al suelo yo y al suelo él, una pantomima, hermano. La suspendieron, qué macana. A la otra vez el Tano cobró por las 2, y el patrón me puso con el hermano y otro pesto. Qué tiempos, pibe. Aquí sí era lindo pelear, con toda la barra que venía. ¿Te acordás de los carteles y las bocinas de autos? Che, qué lío que armaban en la Popular. Una vez leí que el boxeador no oye nada cuando está peleando. Qué macana, pibe. Claro que oye. ¿Vos te crees que yo no oía distinto entre los gringos? Menos mal que no tenía el Trompa en el rincón. Áperca, pibe, dale áperca. Y en el hotel y los cafés. Qué cosa tan rara, che, no te hallabas ahí. Después el gimnasio con esos tipos que te hablaban y no les pescabas ni medio. Metas señas, pibe, como los mudos. Menos mal que estaba ella y el patrón para chamullar. Y podíamos matear en el hotel y de cuando en cuando caía un criollo y dale con los autógrafos. Y a ver si me lo fajaba bien a ese gringo para que aprendan cómo somos los argentinos. No hablaban más que del campeonato. ¿Qué le vas a hacer? Me tenían feche y me daban unas ganas de salir atropellando y no parar hasta el campeón. Pero lo mismo, pensaba todo el tiempo en Buenos Aires. Y el patrón ponía los discos de Carlitos y los de Pedro Mafia y el tango que me hicieron. Yo no sé si sabés que me habían hecho un tango, como Alegui, igualito. Y una vez, me acuerdo que fuimos con ella y el patrón a una playa. Todo el día en el agua, fue macanudo. No te creas que podía divertirme mucho. Siempre con el entrenamiento y la comida cuidada y nada que hacerle. El Trompa no me sacaba los ojos. Ya te vas a dar el gusto, pibe, me decía el Trompa. Me acuerdo cuando la pelea con Mocoroa, esa fue pelea. Vos sabés que 2 meses antes ya lo tenía el patrón. Dale, que esa izquierda va mal, que no te dejes entrar así. Y me cambiaba los sparring y meta salto a la soga y bife jugoso. Menos mal que me dejaba matear un poco, pero siempre me quedaba con sede verde. Y vuelta a empezar todos los días. Tené cuidado con la derecha, la tiras muy abierta, mirá que el coso no es macana. ¿Te crees que yo no lo sabía? Más de una vez lo fui a ver y me gustaba el pibe. No se achicaba nunca, y un estilo, che. ¿Vos sabés lo que es estilo? Estás ahí, cuando hay que hacer una cosa vas y la haces sobre el pucho, ¿no? Como esos que la empiezan a zapallazo limpio, dale, que va arriba, abajo, los 3 minutos. Una vez en el gráfico, un coso escribió que yo no tenía estilo. Me dio una bronca, te juro. No te voy a decir que yo era como Rayito. Eso era para ir a verlo, pibe. Y Mocoroa lo mismo. ¿Yo qué te voy a decir?
Al rato de empezar ya veía todo colorado y le metía nomás. Pero no te vas a creer que no me daba cuenta, solamente que me salía, y si me salía bien, ¿para qué te vas a afligir? Vos ves cómo fue con Rayito. Está bien que no lo saqué, pero lo pude. Y a Mocorra igual, ¿qué querés? Flor de leñada, viejo. Se me agachaba hasta el suelo y de abajo me zampaba cada piña que te la debo. Y yo, meta la cara, te juro que a la mitad ya estábamos con bronca y dale nomás. Esa vez no sentí nada, el patrón me agarraba la cabeza y decía, pibe, no te abras tanto, dale abajo, pibe, guarda a la derecha. Yo le oía todo, pero después salíamos y me tabiaba a los dos y hasta el final que no podíamos más, fue algo grande. Vos sabés que esa noche, después de la pelea, nos juntamos en un bodegón, estaba toda la barra y fue lindo verlo al pibe que se reía y me dijo, qué fenómeno, che, cómo fajás. Y yo le dije, te gané, pero para mí que la empatamos. Y todos brindamos. Y era un lío que no te puedo contar. Lástima está tos. Te agarra descuidado y te dobla. Y bueno, ahora hay que cuidarse. Mucha leche, estás quieto, ¿qué le vas a hacer? Una cosa que me duele es que no te dejan levantar. A las 5 estoy despierto y meta, miras para arriba, pensás y siempre lo malo, claro. Y los sueños igual. La otra noche estaba peleando de nuevo con Peralta. ¿Por qué justo tengo que venir a invocarla en esa pelea? Pensá lo que fue, pibe, mejor no acordarse. Vos sabés lo que es toda la barra ahí, todo de nuevo como antes, no como en Nueva York con los gringos. Y la barra berrincide, toda la hinchada y unas ganas de ganar para que vieran que otra que ganarse, no me salía nada. Y vos sabés cómo pegaba Víctor. Ya sé, yo le ganaba con una mano, pero a la vuelta era distinto. No tenía ánimo, che, el patrón menos todavía. ¿Qué te vas a entrenar bien si estás triste? Y bueno, yo aquí era el campeón y él me desafió. Tenía derecho, no le voy a disparar, ¿no te parece? El patrón pensaba que le podía ganar por puntos. No te abras mucho y no te canses de entrada, mira que aquel te va a bocear todo el tiempo. Y claro, se me iba para todos lados. Y después que yo no estaba bien, con la barra ahí y todo, te juro que tenía un cansancio en el cuerpo. Como modorra, ¿entendés? No te puedo explicar. A la mitad de la pelea la empecé a pasar mal. Después no me acuerdo mucho. Mejor no acordarse, ¿no te parece? Son cosas que para qué. Me quisiera olvidar de todo. Mejor dormirse. Total, aunque soñés con las peleas, a veces le acertás una linda y la gozás de nuevo. Como cuando el príncipe, qué plato. Pero mejor cuando no soñás, pibe, y estás durmiendo que es un gusto y no tosés ni nada. Meta a dormir nomás toda la noche. Dale que dale. Acabas de escuchar la voz del gran Julio Cortázar, ese escritor argentino que tantas alegrías nos da y tanta forma de encontrar la felicidad literaria con su relato El Toro, tremendo relato donde narra, bueno, la vida de un boxeador que cayó en desuso, por decirlo de alguna manera, que tuvo la mala suerte de haber sido derrotado y haber quedado lastimado, significativamente lastimado. Y lo que hace es recordar en esa cama todas las benditas formas en las cuales disfrutaba de la pelea del boxeo. ¿Qué opinan ustedes del boxeo? Me gustaría saber cuáles son sus opiniones. Pueden escribirme al 0424-672-3597. Vamos a aprovechar estos últimos minutos del programa para hablar de un escritor que fue boxeador. No se podrá olvidar nunca la saga de los escritores boxeadores, entre ellos a Arthur Cravan, idolatrado por las vanguardias, único en su especie. Los carteles de su espectáculo de variedades anunciaban que el sobrino de Oscar Wilde hablará, bailará y boxeará. Es seguro que se tomó el boxeo tan poco en serio como la literatura, y eso lo volvió aborrecible para los escritores y para los boxeadores. La coincidencia con Jack Johnson en España marcó su biografía.
El pugil norteamericano huía de la justicia estadounidense por uno de esos oscuros asuntos sexuales a los que la historia del boxeo procura mantener fiel cuando conoció a Cravan en Barcelona, España. Para entonces, este era el campeón francés de los semipesados, o eso se creía. Había pulido su técnica en el club Fernand Cuny y aprovechado al máximo su constitución física. En el campo literario, para esa fecha había publicado algún poema y los 5 números de la revista Maintenant, lo único por lo que merece un lugar en la historia de la literatura. En sus páginas había reducido a carne cruda a autores como André Gide, que lo tildaba de androguid, al que llegó a entrevistar en su casa, donde le confesó que era su deber declararle que prefiero con mucho el boxeo que la literatura. Este personaje, por demás bastante problemático, el 23 de febrero del año 1916, tiene lugar en una plaza de Barcelona, una plaza de toros, un gran combate en el cual se va a enfrentar con el campeón del boxeo, John Johnson, que por demás no fue una muy buena idea realmente. La media entrada en la Monumental y una bolsa para el ganador de 50,000 pesetas era el premio a llevarse después de esa pelea. Johnson comparece con un peso de 110 kilos, pero Cravan no se quedaba atrás, con 105. Se intuye la farsa desde las presentaciones. Un periódico de la época relató así el combate. El negro se movía en torno al valiente muchacho como una gorda rata negra en torno a un queso de Holanda, haciéndose llamar al orden 3 veces seguidas, porque 3 veces Big Jack dio una patada en el trasero al poeta boxeador para descongelar un poco al sobrino de Oscar Wilde, y el negro le golpeaba las costillas dándole puñetazos, riéndose, animándole, riñéndole, y súbitamente encolarizado, Jack Johnson lo tumbó con un formidable bofetón en la oreja izquierda, un golpe digno de un matarife o de un maleante, porque estaba más que harto. Cravan no se movió más. El árbitro contó los segundos, el gong anunció el final del combate. Jack Johnson decidió poner fin a la farsa en el sexto asalto, ante los abucheos del público catalán, que protestaban vehementemente, invadiendo el ring, exigiendo que les devolvieran el dinero, saqueando la plaza, quemando las barreras. Después de cobrar su parte del premio, Arthur Cravan partió hacia Estados Unidos en una travesía a bordo del barco llamado Montserrat, donde conoció a León Trotsky. 2 años después, desapareció de la faz de la tierra a bordo de su propia embarcación, en un guiño más o menos poético a su biografía. Este texto que acabo de leer pertenece al artículo La saga de los escritores boxeadores, publicado por Juan Tallón en la revista Jot Down. Tiene un excelente resumen de algunas peleas importantes. Por ejemplo, aquí se narra y se ven fotografías de Hemingway con sus guantes de boxeo, o se narra una posible pelea entre algunos músicos y escritores en diferentes momentos. También se habla de la manera en que el boxeo sedujo a Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, o a Jack London, como ya hemos conversado. Los libros y el boxeo siempre de alguna manera han estado conectados, ya que la literatura y los hombres de letras siempre intentan acercarse a lo más humano, a lo más poblado de la realidad del hombre, para poder entenderlo y para poder capturar en el arte esas expresiones genuinas de lo que somos. Hemos llegado al final del programa, pero
podemos continuar conversando si nos envían sus opiniones al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, y todos los días y a toda hora por más de 20 plataformas de podcast a nivel mundial. Es de verdad un placer trabajar para ustedes. Y antes de despedirme, lo que siempre les pido: por favor, sean felices, lean poesía.